Buenos días. Desde Guatemala, Graciela Cano Mazariegos les saluda. Eh, Vamos a iniciar el día de hoy con el tema la ganancia secundaria detrás de la denuncia, específicamente en casos de agresión contra menores de edad. Como tema de reflexión, me encantaría primero dejarles una frase que dice, el derecho no es la justicia. Sería muy peligroso que creyeran en la justicia. Eso sería un delirio suyo, creer en la justicia. Jake Saline Miller. Esto lo escribió este autor hace unos años y es una frase que nos lleva a reflexionar muchas veces en muchas situaciones cuando creemos que las situaciones son justas o injustas con base a las declaraciones de los menores de edad y la ganancia secundaria que vienen detrás de la denuncia. Sin embargo, también podemos empezar diciendo de que existen denuncias desgarradoras, totalmente perversas, de víctimas reales de este tipo de agresiones. Sin embargo, y de igual forma nos enfrentamos a denuncias que llevan como finalidad perjudicar al presunto agresor, buscando una ganancia secundaria. Situación que se ha observado dentro del sistema de justicia y también hemos podido ver cómo este tipo de práctica lleva un efecto expansivo por el abuso de las leyes en algunas ocasiones en Guatemala. Tema bastante complejo que sirve de ilustración de cómo cada caso llega a extenderse en el tiempo, perjudicando en todas las áreas de su vida al presunto sindicado. Para su fin, quien denuncia hará creer algo falso y para ello recurrirá al fingimiento, a la simulación, al engaño, aparentar la comisión de un delito inexistente e inculpar directamente a alguien que no ha participado en el delito que se le está acusando. Se disertará entonces sobre este fascinante tema y se presentará también y se mencionará un caso documentado, uno de tantos casos documentados acá en Guatemala. Pues para empezar vamos a determinar qué es la simulación de un delito. La simulación de un delito consiste en fingir, simular o aparentar, hacer creer algo, algo que es falso. La comisión de un delito inexistente. En el caso de ilícito de simulación de delito, basta con manifestar quién es la víctima de una infracción penal determinada y en que se inciden actuaciones procesales con base a esa afirmación falsa. No es necesario que exista una falsa imputación o acusación contra una persona determinada. El bien jurídico protegido en la infracción penal de simulación de delito es el correcto funcionamiento de la administración de justicia, porque mediante la referida simulación del delito se pone en movimiento el respectivo órgano jurisdiccional, tanto en cuestión de control de la intervención penal como en el inicio y, y persecución o presunción de un proceso judicial que conlleva la inversión total de recursos estatales en una persecución penal que tiene su origen en supuestos falsos. Démonos cuenta lo serio de este caso, lo delicado que es llegar a esta situación con tal de perjudicar a alguien, ¿verdad? Y poder entender cuál es la ganancia secundaria que conlleva esta situación. Lamentablemente y en muchos casos hemos podido ver cómo muchos padres llegan y denuncian y el fin real detrás de esto es conseguir dinero a cambio. Muchas veces se ha visto cuando le llaman un proceso que va, que se adelanta, ¿verdad? Para poder lograr esto, cuando la persona, para poder limpiar su nombre, su honorabilidad o no llevar un proceso penal tan delicado como son estos, se declara culpable y llega y paga su reparación digna y lo hacen con antelación con tal de salir de eso. De todas formas, el perjuicio ya ha sido perjudicada la persona, ¿verdad? Sin haber llevado una debida diligencia, una debida investigación, sin haber llevado a cabo todos los pasos que conlleva un proceso como debe de ser. Aquí se encierran una serie de cuestiones y situaciones
bastante interesantes, que si nosotros nos podemos analizar y estudiar cada caso, nos llevamos cada sorpresa que realmente es triste cómo se llevan los procesos acá. A lo que me refería al inicio es un proceso abreviado, ¿verdad? Cuando la persona se declara culpable y dice que el hecho sí sucedió y es donde se puede proceder a que la reparación digna sea. Se han visto casos interesantes donde han llegado sumas bastante considerables y situaciones que se queda uno como que realmente sucedió o no sucedió. Y no me refiero a se queda uno, sino me refiero a la población en general y a todos los involucrados dentro del proceso. Para que todo esto suceda tiene que haber una imputación. Y la imputación en el derecho procesal penal es el acto mediante el cual se inculpa o acusa formalmente a una persona de la comisión de un delito concreto ante un juzgado, ante un juzgador, acto que es indispensable para que se tipifique el delito de denuncia y acusación falsa, porque también se da desde ese lado, ¿verdad? Y se proceda contra el acusador. No obstante, debe tener presente que para accionar penalmente contra el acusador es necesario que previamente en la resolución mediante la cual se sobrepasa el proceso, o en su caso, en la sentencia en que se hubiese absuelto al denunciado o acusado, se hubiese declarado calumniosa, o sea, la falsa imputación de un delito y la respectiva acusación o denuncia. Sin embargo, esta resolución previa, entre paréntesis lo podríamos decir, ¿verdad? Auto de sobreseimiento o sentencia absolutoria, no es necesaria o indispensable para que se proceda penalmente en contra del responsable de la comisión de la infracción de simulación del delito. Lamentablemente, la mayoría de sindicados, la mayoría de presuntos agresores no lo llevan a cabo por el desgaste que esto conlleva, por todo lo que ha llevado en perjuicio de ellos, todo lo que se les ha perjudicado, todo lo que se les ha eh, dañado su honorabilidad y ellos prefieren no continuar con esta situación. A raíz de la simulación de delitos y de la simulación y a raíz de toda esta situación de las denuncias falsas, cabe mencionar que se conocen infinidad de casos de agresión contra personas menores de edad. Se ha visto principalmente en casos de padres de familia cuando ya hay una denuncia por violencia contra la mujer y resulta bien interesante ver cómo después se agrega todavía un delito más, que es agresión contra personas menores de edad. Para ello puedo mencionarles también un caso bastante conocido acá en Guatemala y es el que se denominó a raíz del hecho que se dio y se creó a raíz de eso la alerta Alejandra. Esta alerta surge a partir de la investigación del caso de Jennifer Alejandra Vázquez Alquijay, quien fue asesinada a golpes por su madre. Este hecho se produjo en una vivienda en la ciudad de Villanueva, Guatemala. Después de que la madre terminara con la vida de su hija de esta manera, procedió a depositar su cuerpo en un terreno baldío. La historia de la pequeña Jennifer fue única, ya que a la edad de 3 años y 8 meses ella era víctima de maltrato intrafamiliar. Era víctima del maltrato por su madre. Pero su relato permitió un espacio de reflexión dentro de las comunidades e instituciones. Y así fue como surgió la alerta Alejandra, basada en la prevención y la detección oportuna, la sensibilización y una denuncia responsable. Y una asesoría legal óptima, ¿verdad? En memoria de esta vida, que no tuvo una oportunidad de ser escuchada ni de ser defendida en dichos momentos de su vida. Dentro de esta historia se pueden identificar diversos factores que permitieron la ejecución del crimen. Entre dichos componentes puede mencionarse las acciones de las personas cercanas a la familia. De igual manera, cómo todo esto inició con la separación de la pareja, los progenitores de esta niña, y cómo la madre inicia una acusación contra el progenitor por agresión contra su hija. Al padre le retiran el acercamiento a la niña. Todo esto lo podemos googlear nosotros y encontrarlo como información
y se van a quedar admirados de cómo se dio todo esto, un dictamen pericial, un dictamen del profesional en psicología, en donde dice que realmente la madre es la persona idónea, el recurso idóneo para hacerse cargo de esta niña, cómo alejan al progenitor de la pequeña, cómo el papá se va dando cuenta y va con el juez, va a hablar con él, no lo toman en consideración. Hay una serie de, de actores, en este caso, que hasta el día de hoy se ignora cómo se procedió en contra de ellos. Y si es que se procedió en contra de ellos, si es que tienen algún tipo de proceso concluido, y si es que todavía algunos de los profesionales que estuvieron dentro del caso aún están todavía aptos para poder ejercer su profesión y principalmente de los procesos penales. Esto me llevó mucho a la reflexión en el último webinar que nuestra directora hizo y dijo algo muy interesante al respecto. Y a mí me llamó la atención profundamente cuando ella indica, ¿verdad? Y dice, si no lo sabe hacer, no lo haga. Si usted no sabe participar dentro de este tipo de casos, dentro de lo jurídico forense, hablando de lo psicológico, no lo haga, realmente no lo haga, porque es peor el daño que el beneficio que se le puede hacer a una persona. Este y otros casos que se han ido dando, hemos visto también psicólogos involucrados con informes sobre atención a víctimas, informes sobre situaciones que realmente no se han dado, informes donde realmente perjudican tanto al presunto agresor como no se tiene idea. Yo he llamado a la reflexión muchas veces a los profesionales de la psicología para que si no saben hacer, realmente no lo hagan, porque perjudican de manera increíble y de manera sumamente perjudicial eh, a una persona. Yo realmente los invito a que puedan pensar antes de realizar y tampoco caigamos nosotros en la ganancia secundaria. Y me refiero a nosotros por el gremio. Sin embargo, puedo decir, en este momento no caigan en una ganancia secundaria con tal de perjudicar a alguien y puedan ustedes, en este caso, una vida de por medio, en otros casos, que alguien tenga que pagar por una sentencia que realmente no merece porque el delito no existió. Y también de otra manera, entrar también nosotros a hacer un análisis breve sobre el testimonio del menor, que puedan estos profesionales ser capaces de determinar y detectar cuando el menor ha sido manipulado, cuando el menor ha sido entrenado, como se dice en otros momentos, poder hacer un examen y una evaluación psicológica consciente en cuanto a la memoria, al recuerdo, a que podamos darnos cuenta que no son memorias impuestas, que no son memorias implantadas, que no son situaciones en donde los menores realmente solo están repitiendo como una lección lo que se les ha dicho que puedan ellos expresar. Hay un caso muy importante en el cual, en el momento que la niña entra a la prueba anticipada a la cámara de Gesell, es bien interesante cuando se le van haciendo las preguntas y ella pierde el hilo. Y pierde el hilo realmente porque el papá la tenía bien entrenada a cómo tenía que responder. Ese día fue muy impactante porque se vio cuando él la saca y la saca casi a rastras y le dice, ¿por qué no dijiste lo que tenías que decir? Nadie actuó, nadie dijo nada, solamente se le observó cuando se fue y de pensar cómo le fue a esta niña después de ese momento es bien interesante. Este progenitor buscaba, porque después él se retira del caso y dice que ya no quiere saber nada, que ya no quieren continuar, porque nada coincidía dentro de ninguno de los testimonios de la menor. Y es bien interesante, porque después él expresa que él quería que se le pagaran 75,000 quetzales, que eso era lo que él buscaba en ese momento. Es un equivalente a un promedio de 10,000 dólares, ¿verdad? Pero que en nuestro medio y con la economía en nuestro país, este caso es de años atrás, es bastante dinero, ¿verdad? Sin embargo, el proceso penal y la persecución penal continúa contra el presunto sindicado. Otro de los casos que les puedo mencionar también es donde la madre graba a la menor, se expone el video,
hacen una serie de cuestiones y entonces se pregunta uno, ¿dónde queda el interés superior del menor en este tipo de casos? ¿Cómo exponer y poder uno de esa manera no guardar y resguardar la privacidad del menor de edad? Continuando con el tema y para que vayamos haciendo la reflexión y el cruce en todo esto que conlleva y que muchas veces tristemente no es solamente quedarse con la custodia, la tutela jurídico-legal, no es con toda esta situación, entonces tampoco quedarse con la patria potestad, sino es ver en sí, tristemente, cómo el niño se vuelve en objeto de un ingreso económico ante la situación. Eh, Para este tipo de denuncias falsas también existen tipificación y sanciones. Con base al artículo 453 del Código Penal, quien imputare falsamente a alguna persona hechos que si fueran ciertos constituirían un delito, que dan lugar a procedimientos de oficio. Si esta imputación se hiciere ante funcionario administrativo o judicial que por razón de su cargo debiera proceder a la correspondiente averiguación, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. No podrá procederse contra el denunciante o acusador, sino cuando el sobreseimiento o sentencia absolutoria respectivos sean declarado calumniosas y la acusación o denuncia sean así. Sin embargo, y tristemente, esto por lo regular no se da. En el artículo 454 dice claramente que la simulación de delito, quien falsamente afirme ante funcionario administrativo o judicial que se ha cometido un delito de los que se dan lugar a procedimientos de oficio o simular la existencia de pruebas materiales con el fin de inducir a la instrucción de un proceso, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años, que lamentablemente en nuestro medio no se da. El artículo 455 dice claramente que la falsa acusación por delito privado, las disposiciones de los dos artículos procedentes son aplicables también a la acusación o denuncia de delitos que no pueden perseguirse de oficio cuando sean hechas por las personas a quienes la ley reconoce el derecho de formularlas. El artículo 456 nos indica en el auto de imputación que mediante declaración ante autoridad competente se atribuye a sí mismo delito que no hubiere cometido o que hubiere perpetrado otra persona, será sancionado con multa de 100 a 1,000 quetzales. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿O qué hace aquí la persona, mejor dicho? Está encubriendo a alguien, ¿verdad? El artículo 457 nos indica que la omisión de denuncia, el funcionario o empleado público que por razón de su cargo tuviese conocimiento de la comisión de un hecho calificado como delito de acción pública y a sabiendas omitiese o retardase hacer la correspondiente denuncia a la autoridad judicial correspondiente, será sancionado con multa de 100 a 1,000 quetzales. Lamentablemente tampoco se procede, ¿verdad? De igual sanción incurrirá el particular que, estando legalmente obligado, dejare de denunciar, dice. Acá hay una situación bien interesante que nosotros podemos entrar, aclarar, conocer y poder darnos casos, ¿verdad? Pero para que una denuncia falsa eh, se pueda conocer, también existen requisitos. Uno de ellos es la imputación de la conducta delictiva que se realiza a sabiendas de que dicha imputación es falsa, es decir, con conocimiento de que se está acusando falsamente de un delito a otra persona o a personas. Por ejemplo, cuando el sujeto no ha sido individualizado, por ejemplo, cuando no existe testimonios o los testimonios son contradictorios y aún así se continúa la persecución penal. Que la acusación eh, también en el punto número 2, que no se realice la denuncia por la simple sospecha de la comisión de un delito. Aquí es al revés, que viendo nosotros que hay una simple sospecha, o sea, bajo supuestos, continuar la persecución es algo que realmente es penoso, es delicado, es irresponsable,
es algo que realmente también perjudica mucho los derechos de la persona que se está denunciando, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, también existe un punto número 3 que dice que la denuncia o acusación se realice con una intención clara de faltar a la verdad. Y esto se encuentra en el artículo 456 del mismo código, ¿verdad? Que la denuncia se realice ante un funcionario judicial o administrativo. Y también ante esa situación, si no, podríamos estar también ante la vulneración del derecho del honor de la persona. Este procedimiento enmarcado en nuestra ley de, ya caería después de todo el proceso en un enjuiciamiento civil. Será necesario para poder iniciar un procedimiento por delito de denuncia falsa o acusación falsa que el procedimiento del iniciado de dicha denuncia falsa haya finalizado. Y esto es con base al artículo 456.2 del Código Penal. Y es bien triste porque la mayoría de personas prefiere dejarlo así después de que es tan traumático, tan dañino y ha causado un daño psicológico sobre la persona que ha sido la acusación falsa. Y es bien interesante porque a este tipo de personas no se les da ni siquiera un apoyo por parte del Estado, no se le pide una disculpa pública y no se procede contra la persona que acusó injustamente y cometió este delito. Y volviendo a retomar el todo del tema, que realmente es bien interesante porque es bien interesante ver cómo se ha expandido, cómo se pudo acá decir, cómo se ha abusado de las leyes y cómo se ha utilizado en casos de agresión contra menores de edad. Y tristemente hemos visto cómo la ganancia secundaria viene a perjudicar a la persona, trae como fin perjudicar a quien se está acusando, destruirle la vida en pocas palabras. Eh, cómo viene también la búsqueda, esta ganancia de conseguir un dinero de por medio, que es por lo regular lo que se quiere, un dinero, un bien o algo que sea de beneficio, pero para los adultos que están detrás de todo esto. Es bien triste cómo hemos podido nosotros darnos cuenta de este tipo de situaciones y principalmente cuando de por medio hay un dictamen pericial que determina que con base a los hechos que se denuncian, el daño está, el daño lo tiene la persona menor de edad, sin siquiera ver la irresponsabilidad muchas veces de no poder tener en cuenta eh, la temporalidad del daño que ellos están determinando, no poder determinar a consecuencia de qué. Y muchas veces son los adultos que están detrás de esto quienes realmente están cometiendo las agresiones contra los menores de edad, para obligarlos a testificar, para obligarlos a aprenderse un testimonio que no es real, que es un testimonio falso, lo cual nos lleva a poder determinar que hay una denuncia falsa. Y sin embargo, la economía procesal se ve afectada por tiempo, por recursos y por muchas situaciones cuando al final un juez objetivo, un juez imparcial, puede darse cuenta que detrás de todo esto no hay ningún elemento, no hay ninguna situación que puedan llevar a una sentencia condenatoria, toda vez de que no hay absolutamente nada y el juez ha podido razonar y ha podido darse cuenta que la duda es absoluta y de esta manera, cuando bien le va al presunto sindicado, puede ser una sentencia absolutoria a su favor. Después de todo el desgaste, de todo lo perjudicado que está y de todo lo dañado que ha quedado con secuelas irreversibles para el resto de su vida. Y en otros casos, donde lamentablemente no se da y se saca todo de oficio y van los casos y los casos y los casos, y hay jueces que no son objetivos ni imparciales y únicamente es por cumplir con el trabajo, porque se ha escuchado también cuando los fiscales dicen, ¿verdad? Es mi trabajo y lo tengo que hacer a sabiendas de que es una denuncia falsa la que están ellos persiguiendo. Eh, con esto concluyo el día de hoy, lo dejo a tema de reflexión.
Y principalmente cuando intervienen los actores, que son los psicólogos, que muchas veces no tienen la especialidad ni la experiencia y se meten a campos minados, los cuales no deben de pisar, deben prepararse, deben ellos de buscar la especialización. Y también hago la invitación para que el Colegio de Psicólogos pueda ser más celoso en cada país para poder regular este tipo de situaciones. Creo que, como diríamos comúnmente, el derecho de piso se lo gana alguien cuando lleva más de 10 años dentro del campo y también, principalmente, cuando se puede ya uno ha estado en las diferentes instituciones. En mi país sería el Ministerio Público, el INASIF, la Defensoría Pública Penal y en algún caso el organismo judicial. Pero si no tenemos esa experiencia y no llevamos ese peso con nosotros de tiempo, experiencia, credibilidad, mantener la honorabilidad y mantener el respeto dentro del campo. Sería muy bueno prepararnos antes de y no meternos a este tipo de situación. Ojo también con eso, que las universidades que están preparando en este tipo de campos realmente lo estén haciendo bien, porque no sirve de nada tener un título o una titulación como psicólogo forense si realmente no hay una preparación real detrás de esto. Existe también dentro de todo, gracias a Dios, una especialización muy buena que se llama Ciencias del Comportamiento, Estudio e Investigación del Ser Humano, donde se prepara en un todo al psicólogo para poder desempeñarse, tanto como testigo, tanto como perito de parte, tanto como consultor y tanto como una serie de situaciones en investigación y estudio de cada caso, que es muy rico. Agradezco su atención y nos queda de reflexión este tema, la ganancia secundaria detrás de la denuncia. Puede ser en este caso en casos de agresión contra personas menores de edad, como puede ser en delitos de femicidio y otra serie de delitos. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.